Energía para sanar. El mundo de lo visible y lo invisible. Un libro de Ignacio Romero Lana. Para Ayala con todo mi amor. En este tiempo somos muy afortunados. El que quiera despertar, despertará. El que quiera seguir dormido, así seguirá. Sergio González de la Garza. 1. El autor. Nacido en Bilbao. Es natural de Murieta, un pequeño pueblecito de Tierra Estella. Es licenciado en Pedagogía y diplomado en Magisterio. Actualmente da clases de formación profesional básica en un colegio de Pamplona. Maestro de Reiki Usui desde el año 2008 y facilitador de otras terapias energéticas como la armonización esenia. En el año 2019 publica su primer libro Energía para Sanar y en 2020 publica su segundo libro Energía para Sanar 2, ambos con la editorial Círculo Rojo. Tiene una página en Facebook, Sánate a ti mismo. En Instagram, Sánate a ti. Y un canal de YouTube, Sánate a ti mismo. Para resolver cualquier duda, aportar sugerencias o para cualquier otra aclaración, puedes ponerte en contacto con el autora. Través del siguiente correo electrónico. sanateatimismo@hotmail.com. 2. Agradecimientos. Gracias a todas las personas que con vuestros testimonios, habéis hecho posible que este libro se haya podido realizar. Gracias a Luma Novoa Gatus, por aportar otros puntos de vista a los textos y por su disposición a corregirlos y editarlos. Sin su ayuda este proyecto no sería lo mismo. Gracias a los fotógrafos Antonio Lana y Chuma por la increíble fotografía de la portada. Gracias a Joseba Iribar por querer compartir parte de sus experiencias y de su sabiduría. Para muchos de nosotros es un rente espiritual muy importante en estos tiempos tan convulsos que vivimos. Gracias a mi familia, por formar parte de mi vida y darme tanto amor. 3. Introducción. A lo largo de nuestras vidas a todos nos han sucedido cosas que desde el punto de vista racional no tienen una explicación lógica. Ejemplos hay muchos, percepciones sobre acontecimientos futuros que acaban ocurriendo, sensaciones de no estar solos en ciertos lugares, objetos que desaparecen y aparecen, pensamientos sobre personas que aparecen o interactúan con nosotros en un breve plazo de tiempo, etc. Todas estas situaciones pertenecen al mundo de lo invisible o del espíritu, al mundo del Creador, al mundo de Dios. En el transcurso de este libro podréis leer relatos de personas sobre situaciones que han vivido y que se salen de los parámetros de la supuesta normalidad. Algunas de estas personas me han pedido mantenerse en el anonimato. A otras, en cambio, no les importa compartir su identidad. Para respetar la voluntad de estas primeras, he utilizado nombres y contextos ficticios para ellas, pero manteniendo la más precisa rigurosidad de sus relatos. 4. ¿A quién le puede interesar este libro? Este libro está dirigido a todas aquellas personas con inquietudes espirituales, a los buscadores de otras realidades y en general a todas las que sienten que hay algo más allá del mundo que perciben con los sentidos. 5. Aclaración del autor. Este libro ha sido realizado sin ninguna pretensión de convencer a nadie de nada. En él se han recogido y plasmado informaciones y testimonios de personas reales. La intención ha sido doble, por un lado, dar voz a una serie de experiencias que por lo general no se cuentan por ese miedo al que dirán, y por otro lado, la de poder ayudar a comprender otras realidades que se localizan en una frontera más allá de lo percibido por nuestros sentidos físicos. Por último, cabe recordar que es responsabilidad de cada uno, tomar las propias decisiones en cuanto a su bienestar físico, mental, emocional o espiritual. Prefacio. Nuestro cerebro es el encargado de recoger todo tipo de estímulos sensoriales. Algunas veces percibe realidades o experimenta vivencias que pueden resultar un tanto extrañas. Por lo general, no les da demasiada importancia y se suelen desvanecer en el tiempo sin analizarlas en profundidad. Otras, por el contrario, se pueden presentar de una manera más tangible, como ocurrió en la fotografía que aparece en la portada de este libro. Fue captada una noche de verano de 2017 durante una salida fotográfica nocturna a la Sierra de Urbasa, Navarra. En un momento dado y a modo de experimento, se hizo una fotografía a un plástico traslúcido de grandes dimensiones que previamente había sido lanzado al aire. Al visualizar las tomas días después, nos dimos cuenta de que, en una de ellas, se apreciaban unas figuras un tanto inquietantes. Antonio Lana Salinas. Querido lector, aquí comienza el mundo de lo visible y lo invisible.
Capítulo 1. Comunicación con seres queridos fallecidos. 1.1 Introducción. Seguramente que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho muchas preguntas acerca de este tema. ¿Podrían nuestros seres queridos fallecidos comunicarse con nosotros? La respuesta no es sencilla y en muchas ocasiones evitamos hablar de ello por temor a que nos juzguen o nos tachen de locos. Sin embargo, al hablar con personas que han sufrido las pérdidas de seres queridos, resulta que estas experiencias son más habituales de lo que podíamos imaginar a priori. Los investigadores americanos Bill y Judy Guggenheim estiman que al menos 50 millones de americanos han tenido como mínimo una experiencia de comunicación con seres fallecidos, sobre todo padres que han perdido un hijo, personas viudas y, en general, las personas que han perdido a un ser amado. 1.2 Evidencias más comunes de comunicación. 1.2.1 Comunicaciones auditivas. Escuchar una voz en el interior de uno mismo, como si nos hablaran pero sin que haya nadie cerca. Suelen ser mensajes cortos como por ejemplo no te preocupes por mí, estoy bien o ten cuidado. 1.2.2 Sentir presencias. Es como si la persona fallecida estuviese físicamente muy cerca de nosotros. Las personas que lo han experimentado saben claramente cuándo aparecen y cuándo desaparecen del lugar. 1.2.3 Comunicaciones olfativas. Puede ser un olor a perfume, a flores, a una comida especial, que no tiene por qué aparecer en la situación que se está viviendo en ese momento. Es como si un olor de repente impregnara una estancia, por ejemplo olor a lirios, no habiendo flores en esa habitación. 1.2.4 Comunicaciones táctiles. Se producen alrededor del sentido del tacto. Es como si alguien nos acariciara la cara o nos tocara el pelo, por ejemplo. 1.2.5 Comunicaciones visuales. Existen de dos tipos, visualizaciones incompletas y completas. Las primeras se refieren a cuando las personas ven una parte del cuerpo de la persona fallecida. En estos casos, generalmente, se percibe al ser querido como una especie de luz brillante o como un cuerpo transparente o vaporoso. Estas experiencias pueden ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, estando solos o incluso acompañados. Cuando la visualización es completa, el cuerpo de la persona fallecida se ve como si estuviera realmente delante de nosotros. Las personas que han tenido este tipo de experiencias se sienten muy serenas y experimentan una sensación muy fuerte de amor y paz. 1.2.6 Comunicaciones en estados de meditación. Este tipo de comunicaciones son como visiones internas vistas en nuestra mente. Pueden ser visiones compuestas por colores brillantes o incluso mensajes recibidos de manera telepática. 1.2.7 Comunicaciones en estado de ensueño. Suceden cuando nuestro cuerpo está en un estado alfa, estado previo al sueño o al despertar. También podemos inducir este estado de ensueño con prácticas como la hipnosis. 1.2.8 Comunicaciones en sueños. Este tipo de contactos se realizan cuando la persona está profundamente dormida. Los relatos de estos sueños se caracterizan por ser sueños muy completos, sin situaciones fantásticas, no están fragmentados y se recuerdan con gran intensidad. Además, la experiencia se vivencia como si hubiera sido muy real. Otro rasgo que se repite en este tipo de sueños es que la persona fallecida de alguna manera está separada del onironauta, persona que sueña, bien por una barrera, por un río o por un espacio por el cual no se le permite pasar. 1.29 Comunicaciones durante una experiencia cercana a la muerte. Este tipo de sucesos sucede cuando se ha tenido una experiencia cercana a la muerte o ECM. Un ejemplo podría ser el de una persona que sufre una parada cardiorrespiratoria y entra en coma durante un breve periodo de tiempo. En ese impasse de tiempo, puede encontrarse con un ser querido que le da mensajes del tipo tienes que volver, todavía no es tu momento, vuelve, tu familia te necesita, etc. 1 de febrero de 2010 Comunicaciones a través de fenómenos físicos. Este tipo de comunicaciones se caracterizan por objetos eléctricos que se encienden y apagan de repente como, por ejemplo, lámparas, televisores, cadenas de música e incluso objetos o figuras que cambian de lugar. 1 de febrero de 2011 Comunicaciones de tipo simbólico. Se interpretan por medio de símbolos o signos. Pongamos un ejemplo, imaginemos que la persona fallecida era un amante de los animales y, en concreto, de los pájaros. Un día, un familiar muy cercano a la persona fallecida está en una terraza tomando un café. De pronto, se le acerca un gorrión, el cual se comporta de manera especial con él.
Se posa en medio de la mesa y se le queda mirando durante un buen rato. Da la casualidad de que el familiar había estado pensando unos minutos antes en esa persona fallecida, recordando el amor que sentía por los pájaros. Este tipo de experiencias tienen una connotación subjetiva para la persona y solo pueden ser evaluadas por ellas mismas. 1 de febrero de 2012. Comunicaciones en textos sagrados. Jesús se aparece a los discípulos. Lucas 24, 35 a 48. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto, cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos, que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras, y añadió: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. 1.3 Relatos de experiencias de personas. La experiencia de Mateo. Esta es la historia de Mateo, un agricultor de La Rioja Alavesa. La experiencia que vivió, sucedió 3 días después de fallecer su padre. Mateo estaba descansando en la cama con su mujer, aunque afirma con rotundidad que aquello no fue un sueño. En un momento determinado, vio a su padre físicamente presentándose delante de él. Le dijo las siguientes palabras: Mateo, estoy bien, no te preocupes. A pesar de que el suceso tuvo una corta duración en el tiempo, para él fue muy gratificante y le aportó mucha paz. La experiencia de Javier. Javier es un jubilado amante del deporte y muy comprometido con las causas sociales. Me cuenta esta experiencia después de varios años de haberla vivido muy intensamente y en primera persona. La familia de Javier estaba compuesta por varios hermanos y hermanas. Dentro del enorme amor que sentía por todos, había un hermano pequeño por el cual tenía una gran predilección. Desgraciadamente, este hermano tuvo un accidente automovilístico y perdió la vida. Durante mucho tiempo después del accidente, se estuvo preguntando qué estaría haciendo su hermano allá donde estuviera. Un día de invierno, mientras estaba acostado en la cama, se encontró con él. Para Javier esto no fue un sueño, pero no sabe decir cuál era ese lugar en el que se produjo el contacto. Lo que sí afirma es que lo vio, que ambos se abrazaron y que su hermano le dijo: estoy bien, tranquilo. A continuación, se vio en la cama otra vez completamente consciente de lo que acababa de vivir. Esta situación le impetó una paz y una serenidad inmensa a su vida y a partir de entonces, empezó a vivenciar la muerte de otra manera. La experiencia de Eddie. Eddie es un biólogo con una amplia experiencia docente. Imparte clases de ciencias en educación secundaria. Su relato comienza con la muerte de su madre por un derrame cerebral en la Nochevieja de 2006. 2 semanas antes, ella le había verbalizado que le gustaría abandonar este mundo sin sufrir, yo que me vaya como un pajarico. En esa misma conversación y en tono de broma, su madre le comentó que no se iría sin antes despedirse. Eddie pasó aquella triste Nochevieja agarrado de la mano de su madre. La estaban manteniendo viva, ya que era donante de órganos. Unas horas después, por la mañana, se durmió y ya no despertó. Su cara estaba relajada y plácida. Los médicos certificaron su muerte y Eddie abandonó el hospital. La noche del 1 al 2 de enero fue una noche muy rara para nuestro protagonista. Estuvo en una especie de duerme-vela debido al fuerte impacto emocional y al cansancio acumulado. Al cabo de unas horas, consiguió por fin dormirse. Sobre las 6 de la mañana, se despertó con una sensación muy extraña y se levantó de la cama en dirección al salón. Para su sorpresa, la televisión estaba encendida, desintonizada, ruido blanco o nieve,
y con un volumen muy alto. A continuación notó que detrás de él, en la zona de la pared, algo estaba pasando. Instintivamente se dio la vuelta para mirarla. Empezó a ver unas luces muy bonitas, en forma sinusoidal, como una especie de ola. En un primer instante sintió un poco de aprensión, ya que nunca antes había vivido nada parecido. Estuvo hipnotizado mirándolas durante unos instantes hasta que, finalmente, desaparecieron. Inmediatamente después, tuvo la certeza interior de que aquello había sido obra de su madre. Fue una hermosa manera de despedirse de su hijo amado. La experiencia de Pilar. La madre de Pilar había fallecido recientemente, en concreto 5 días antes del suceso. Ella y su padre estaban en la iglesia haciendo el novenario, acto de pedir por el alma de un difunto durante 9 días. En un momento de la misa, Pilar sintió de manera muy fuerte la presencia de su madre, aunque no la viese físicamente. Ella tenía las manos apoyadas en el banco y notó también las de su madre, de tal manera que instintivamente hizo el movimiento para tocarlas. La sensación que le embargó fue de una paz absoluta, como si su madre le dijera: tranquila, estoy bien, sigue adelante. Querido lector, si te ha gustado lo que has escuchado, puedes adquirir el libro de Energía para sanar. El mundo de lo visible y lo invisible en la página de Círculo Rojo o a través de Amazon. Muchísimas gracias por tu interés. Un abrazo de luz.